Ahora ya está con nosotros nuestro amigo, el señor rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, quien amablemente está desde hace ya escuchando las diversas disertaciones. Es un privilegio nuevamente expresarle mi gratitud, mi admiración, mi respeto al doctor Serafín Ortiz Ortiz, quien, recordando hace unos días, estuvo presente en una brillantísima disertación del jurista Paolo Comanducci, en donde pues hablaba con el señor rector, el doctor Serafín Ortiz, acerca de esa vocación que tiene para impulsar la difusión y el conocimiento científico del derecho. El doctor Serafín Ortiz Ortiz es realmente una de nuestras celebridades en nuestro entorno jurídico, no solamente con un amplio reconocimiento nacional e internacional. Así que, pues, enhorabuena poder contar con la presencia del destacadísimo jurista mexicano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, alma del Sijuret, doctor don Serafín Ortiz Ortiz. Nuevamente mi agradecimiento por este generoso apoyo, y esta ocasión nos va a hablar acerca de un tema muy importante que él ha sido pionero en México sobre la argumentación jurídica. Bueno, debo expresarle que él es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, España, así como también es miembro destacado de la Academia de Ciencias Penales, y bueno, es autor de varias obras jurídicas, así como de una inmensidad de artículos de investigación científica. Solo me resta expresarle mi gratitud, y es a través de un fuerte aplauso darle la bienvenida al doctor don Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Muchas gracias, mi querido doctor. Muchísimas gracias, estimado Rafael. Agradezco la invitación que por segundo año me has convocado, y desde luego con mucho interés y gran disposición estoy aquí presente. Antes quiero saludar a don Rafael Sánchez Vázquez propiamente. He escuchado con mucha atención los temas tanto procesales, penales, como el tema descriptivo del Poder Judicial, y saludo a don José Manuel Chozas Alonso. Muchas gracias, estimado maestro. Un abrazo más allá del Atlántico. Y le saludo también a don Jesús María González García, que he escuchado en esta última ponencia. Quiero centrar, estimado Rafael, en un asunto que me parece que es muy importante en el asunto de la argumentación jurídica, y que es un problema añejo que me parece tenemos que focalizar con mayor precisión y con mayor énfasis metodológico. Me parece que la aportación de esta breve charla, que se constriñe a un espacio muy pequeño, pero que permite vislumbrar algunos problemas en asuntos centralmente de interpretación jurídica. Y quiero ahora hacer esta referencia. Por muchos años, desde 1840 hacia adelante, Savigny planteó lo que se denominan los cánones de la interpretación. Y estos cánones, hoy, más de 150 años adelante, no se han resuelto. Y desde luego me parece un asunto principalísimo de la actividad del jurista. Y quiero caracterizar de inmediato que, siguiendo a los planteamientos que hace Robert Alexy, poniendo también como centro de interés el tema de la interpretación, afirma nuestro autor que para él existen 6 cánones de interpretación acerca del derecho, y desde luego los caracteriza de la siguiente manera: la interpretación semántica, la interpretación genética, la interpretación histórica, la interpretación comparativa, sistemática y teleológica. Como podemos advertir, estos asuntos de la interpretación y sus cánones como un problema que todavía está al centro del debate, y que desde luego, decía yo, en esta larga trayectoria no hay acuerdos
acerca de cuáles deben ser, cuál es su jerarquía, cómo deben valorarse, cómo deben saturarse, desde luego cuáles son primeros en su aplicabilidad. Y todo este asunto hoy se torna verdaderamente como una álgida discusión que debemos sostener los juristas. También debo decir que cuando nosotros planteamos estos cánones, siguiendo determinados autores, podríamos extenderlos hasta 14, 8, 10, se vuelve un poco antojadizo. Y yo he dicho aquí que el referente de estos cánones tendría que llevarnos necesariamente a construir métodos propiamente jurídicos, métodos de interpretación acerca del derecho, tanto de carácter teórico o científico como de carácter práctico. Pero ahora me detendré en hacer una breve y muy precaria por ahora distinción de cada uno de ellos y más bien caracterización de cada uno de ellos. Y el asunto se nos presenta de entrada bastante álgido y problemático, porque todo parece indicar que por cuanto hace a su aplicación, los cánones del derecho se sitúan esencialmente en este que recojo del autor que ya cité, desde la interpretación semántica. ¿Y cómo se desarrolla o se lleva a cabo esta interpretación? ¿Cómo la hacemos los juristas en el terreno de su aplicación? Pensamos que siempre acudimos a una discusión que puede ser de la siguiente manera. Pensamos en su interpretación literal, es decir, conforme a la letra del texto o al sentido exacto y propio y no figurado. Entonces, una interpretación que tiene que ver con su semántica es la expresión literal, seguir al texto y enseguida revisar, obviamente, la gramática, la propia semántica, el significado de las palabras y sus combinaciones, y desde luego revisar el léxico, el vocabulario, particularmente del uso común y también jurídico, y después pensamos que les vamos confiriendo sentido a las palabras. Pero también me ha llamado la atención que en el diálogo que sostuvimos con extraordinario jurista Comanducci en días pasados, gracias por tu acompañamiento, querido Rafael, ahí estuvimos juntos revisando con Paolo Comanducci justamente estos cánones de interpretación, afirmaba el propio autor, y en ello creo que centralizó su interés, que la mayoría de las interpretaciones se quedan en este escenario literal del significado de los lenguajes, del texto, de la letra de la ley. Y me permitiré añadir que conectado con esta interpretación literal del sentido de las palabras y darle esa magnificación de exactitud, nos damos cuenta entonces que el complemento de la actividad de esta interpretación semántica viene dada, según logré entender, y que desde luego lo considero como una amalgama de esta ruta interpretativa, brincar de inmediato a los argumentos especiales. Y me llamó la atención, desde luego, mirar cómo el autor también de referencia nos invitaba a advertir que una vez que conferimos significado y sentido a las palabras de manera literal, nosotros acudimos a hacer analogía, por ejemplo. Y entonces, en el contexto de los argumentos especiales, advertimos la interpretación a pari, la interpretación a contrario sensu, la interpretación a fortiori y el argumento apagógico de reducción al absurdo. Entonces, me inquietó mucho y he tenido siempre como una reflexión prioritaria saber de qué manera interpretamos los juristas. Y cuando nosotros hablamos que depositamos el peso de nuestra interpretación en el sentido literal de los contenidos enunciativos, de los contenidos de oraciones y estas prescripciones de las normas, solamente el sentido semántico. Ahí nos detenemos y luego pasamos a revisar si existe analogía, si existe un argumento a contrario sensu o a fortiori o de reducción al absurdo.
Y desde luego que me parece que por aquí es la ruta en el escenario de la aplicabilidad de estos cánones de la interpretación. Sin embargo, pasado todo este tiempo, de más de 150 años, seguimos situados en el mismo asunto. ¿Cómo le hacemos para interpretar? Después hablamos de la interpretación genética, más allá de lo literal, y pensamos que podemos encontrar el sentido que le dio el legislador al contenido normativo. Pero eso precariamente lo podemos revisar, en principio, porque el legislador en su momento, en el tema de su exposición de motivos, cuando proponen proyectos legislativos, no abordan particularmente el enfoque técnico de los contenidos de esas disposiciones que van a plantear en los proyectos de ley, sino que los argumentos son de carácter social y político. De modo entonces que desde esta interpretación genética es poco probable que encontramos el significado y sentido que le quiere dar la voz del legislador a las normas. Enseguida, la interpretación histórica. Diríamos, bueno, en esta visión retrospectiva tratamos de identificar aquellos casos o asuntos de carácter jurídico que pueden ser ilustrativos de lo que estamos interpretando contemporáneamente. Esto nos llevaría casi siempre y en cada momento una vuelta al principio para ver en qué momento histórico y en qué corte podemos nosotros darle cierto significado y sentido a un asunto que estamos interpretando. Enseguida el tema comparativo. Y desde luego esto nos lleva al planteamiento de realizar en otro lugar diferente al nuestro cómo se han planteado ciertos temas jurídicos y hacer la comparación de un suceso o evento que está normado en otra realidad histórica y en otra realidad social, en otro contexto, en el caso nacional con otro estado o en el caso de la comparación con asuntos de carácter internacional en otro país. Y desde luego la interpretación sistemática. Y pensamos que este tipo de interpretación se puede hacer en dos ejes. El primero, obviamente, revisar un texto legal y mirar que no existe contradicción y desde luego que guarda coherencia una norma con las normas idénticas al texto en que se pertenece. Y el otro sentido de esta revisión semántica implicaría que revisando los instrumentos jurídicos, los papeles que tenemos al frente cuando interpretamos el derecho, le hace un contrato, un testamento, etcétera, buscamos si esas normas ahí ajustan a la coherencia y en consecuencia revisamos este escenario mirado como un sistema. Y finalmente plantearíamos el tema de la interpretación teleológica. ¿Cuáles son los propósitos, los fines de esa norma que estamos interpretando? Y desde luego, partir de ahí, mirar hasta dónde hay una probabilidad valorativa de los contenidos normativos. Nosotros aquí estamos pensando en que esta lectura de los cánones, que solo podría yo decir casi como un ejercicio solo intelectual, ¿verdad? Podríamos referir que la abundancia con que se han postulado todos estos nos llevan a un listado casi inabarcable. Estoy pensando, como lo dicen algunos autores, a partir de la interpretación gramatical, la interpretación restrictiva, extensiva, lógica, estricta, sistemática, teleológica, antagónica, adecuadora, evolutiva, tópica, institucional, y así podríamos seguir por esa ruta, incluyendo más y quitando algunos de estos cánones de la interpretación. Por ello, con esta inquietud, querido Rafael, lo que he querido hacer es mirar si efectivamente existen métodos de interpretación jurídica y si los podemos caracterizar y sentar ciertos principios para que la ruta metodológica nos lleve a un escenario de una concreción de sistematización y acaso científica que permita tener interpretaciones con una relativa coherencia, que sean mayormente compartidos y que el resultado del trabajo metódico nos lleve a un escenario de ir construyendo interpretaciones, perdón la expresión, duras acerca de los contenidos normativos. Y por ello, querido Rafael, en la anterior intervención que me permitiste,
en el foro de hace un año, planteaba yo cómo podemos nosotros construir métodos estrictamente jurídicos. Y abonaba en aquella información 3 métodos a saber. El método de la dogmática, que tiene reglas y que hay que plantearlas en su desarrollo. Y desde luego, el método que viene de la teoría analítica y que tiene también caracteres propios. Y también sitúo el método hoy imprescindible en la práctica del derecho que deviene de la teoría hermenéutica con sus caracteres consabidos de un método hermenéutico jurídico. Entonces, a saber, yo dejaría para el auditorio y para su reflexión esta muy modesta aportación. Hay que trabajar sobre métodos contemporáneamente. Los cánones efectivamente se proyectan en algunos de estos métodos. También caracterizo, estos métodos a los que me refiero son tanto para la teoría del derecho, la ciencia del derecho, como para su práctica. Incluso algunos métodos de estos se pueden caracterizar no solo como teóricos, sino también como decisionistas, particularmente el método de la analítica y el método de la hermenéutica. Por ello, entonces, me parece muy razonable, llegado a este punto, decir hasta cuándo vamos a involucrar estos cánones, vamos poniéndole orden y vamos a diseñar métodos cuyos caracteres y principios no nos pierdan en la bruma de los trabajos acerca del derecho, de su aplicabilidad, de su construcción teórica y científica. Esa es la inquietud que centro como uno de los temas sobresalientes de la argumentación jurídica. Desde luego, me parece que no estoy confundiendo que la argumentación sea metodología, por supuesto que no. Tampoco estoy diciendo que sea estrictamente filosofía, sino que la teoría de la argumentación es un constructo teórico con sus categorías propias. Asumiendo la propia trayectoria del trabajo de Alexis, diré que ahí están planteadas las reglas de la argumentación, ¿verdad? Ahora sí diríamos principios rectores. Me refiero pues a estas que podemos llamar las reglas estándar de la teoría de la argumentación jurídica, que implican utilización de método, aportación de la ciencia, del precedente o jurisprudencia firme, de la razón y argumentos que produzcan genuinos planteamientos razonables, desde luego de la valoración de la prueba y también, por supuesto, del uso de los argumentos especiales. Por ahora, en una apretada síntesis, diré lo siguiente. Los juristas, desde hace muchos años, desde 1840, con Savigny para adelante, hemos ido incorporando lo que, si se me permite, sin ánimo peyorativo para nadie, solo ocurrencias y a veces ideas, y a veces metemos más cánones y ponemos otros. Cierto que el problema es álgido aún en nuestros días, yo lo dejo ahí, tampoco me atribuyo el mérito de querer caracterizar solo algunos. Ahora señalé los 6 que plantea Robert Alexis, a quien hemos tenido el privilegio de escuchar y platicar con él en Tlaxcala. También les quiero decir, finalmente, esta expectativa que genero de que estos métodos, los 3 que señalé, el dogmático, el analítico y el hermenéutico, se enriquezcan con estos cánones para saber si constituyen alguno de los caracteres o particularidades de cada una de estas expectativas metodológicas. Querido Rafael, en el ánimo de darle continuidad a tu maravilloso programa, ¿verdad? Me constriño a expresar lo ya dicho y felicitarte como siempre por este esfuerzo tan talentoso desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tu carácter como responsable del posgrado jurídico y político de tu universidad. Un abrazo a quienes nos siguen en línea. Muchas gracias y que tengan espléndida tarde. Muchísimas gracias, doctor Serafín Ortiz. Incuestionablemente que hemos escuchado con mucha atención esta brillantísima disertación que, como siempre, le ha caracterizado a nuestro amigo, el señor rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Hace 17 años tuvimos la oportunidad en un encuentro internacional, también siendo rector hace 17 años y ahora, nuevamente, después de 17 años, como rector, nos apoya toda vez que le caracteriza a don Serafín Ortiz esa vena, esa vocación por el estudio científico del derecho. Enhorabuena, un fuerte abrazo por esta brillante ponencia, la argumentación jurídica, sus criterios de interpretación. Muchas gracias, en verdad. Buenas tardes.